El panarabismo, una ideología política y cultural que aboga por la unidad de las naciones árabes, ha desempeñado un papel significativo en la configuración del panorama político de Oriente Medio a lo largo del siglo XX y más allá. Esta revisión tiene como objetivo proporcionar un examen integral del panarabismo, rastreando sus raíces históricas, explorando su evolución y evaluando su relevancia contemporánea en una región marcada por la complejidad y el cambio. Antes de empezar, si encuentras este contenido valioso, por favor presiona el botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo. Realmente nos ayuda a crecer. Ahora, comencemos. Raíces históricas. Las raíces del panarabismo se remontan al principio del siglo XX, con pensadores como Saty, al-Usri y Michel Aflaq sentando las bases de esta ideología. Surgiendo en medio del declive del dominio otomano y la influencia colonial europea, el panarabismo buscaba unir a los pueblos de habla árabe en todo el mundo árabe, fomentando un sentido de identidad compartida y destino común. El mundo árabe, caracterizado por culturas e historias diversas, encontró terreno común en la idea de que una identidad árabe colectiva podría trascender las diferencias regionales. La disminución de la influencia otomana y la fragmentación de los territorios árabes después de la Primera Guerra Mundial crearon un vacío que el panarabismo buscó llenar. Visionarios como al-Usri imaginaron un Estado árabe unificado que afirmaría su independencia del control externo. Este contexto histórico, marcado por el sentimiento anticolonial y el deseo de autodeterminación, proporcionó un terreno fértil para el desarrollo de ideales panarabistas que resonaron con una generación que luchaba por la unidad frente a desafíos externos. Ideales fundacionales y figuras influyentes. En el núcleo del panarabismo se encontraban ideales de nacionalismo, anticolonialismo y la visión de un Estado árabe unificado. Gamal Abdel Nasser, el carismático líder de Egipto en las décadas de 1950 y 1960, emergió como una figura destacada que abogaba por el panarabismo. Su carisma y compromiso con un frente árabe unido contra el imperialismo resonaron ampliamente, inspirando movimientos y líderes en toda la región. La búsqueda de Nasser de justicia social, reforma económica y la nacionalización del Canal de Suez fortalecieron su popularidad no solo en Egipto, sino también entre las naciones árabes que buscaban autonomía. La visión de Nasser trascendió más allá de la retórica política, trabajó activamente para construir solidaridad a través de iniciativas como la República Árabe Unida con Siria. Sus ideales panarabistas se manifestaron en políticas destinadas a fortalecer la identidad árabe, creando un sentido de pertenencia entre comunidades diversas. La influencia de Nasser perduró, dando forma a las percepciones de líderes subsecuentes y contribuyendo al legado duradero del panarabismo en el Medio Oriente moderno. Desafíos y contratiempos. A pesar de sus promesas iniciales, el panarabismo enfrentó numerosos desafíos, tanto internos como externos. Las divisiones internas entre los estados árabes, a menudo alimentadas por rivalidades históricas y diferentes ideologías políticas, obstaculizaron la realización de una unión árabe cohesiva. El mosaico de culturas, sectas religiosas y afiliaciones tribales en el mundo árabe planteó obstáculos significativos a la idea de una identidad árabe unificada. Factores externos, como las dinámicas de la Guerra Fría y las luchas de poder regionales, complicaron aún más la agenda panarabista. La división ideológica entre estados árabes socialistas y conservadores, junto con la rivalidad de superpotencias, convirtió a la región en un campo de batalla para intereses en competencia. La Guerra de los 6 Días en 1967 infligió un golpe severo al sueño panarabista, exponiendo las vulnerabilidades de la cooperación militar árabe y profundizando las fracturas dentro del movimiento. En retrospectiva, los desafíos enfrentados por el panarabismo subrayan las complejidades inherentes a la unificación de una región con historias e intereses diversos. Aunque el movimiento experimentó contratiempos, su persistencia como marco conceptual demuestra la aspiración constante a la unidad árabe frente a obstáculos formidables. La República Árabe Unida y su legado. Uno de los intentos más ambiciosos de materializar el panarabismo fue la formación de la República Árabe Unida,
RAU, en 1958, una unión entre Egipto y Siria. Esta alianza innovadora tenía como objetivo forjar un Estado árabe unificado y fuerte que pudiera resistir las presiones externas y promover una identidad árabe compartida. Sin embargo, la RAU enfrentó tensiones internas derivadas de diferencias políticas y la lucha por el dominio entre Egipto y Siria. La secesión de Siria en 1961 marcó un punto crítico, destacando los desafíos de mantener un frente árabe unido. A pesar de la disolución de la RAU, su legado persistió, dejando una huella indeleble en el panorama político de la región. El concepto de un Estado árabe unificado continuó inspirando a líderes y movimientos, contribuyendo a discusiones en curso sobre el potencial de la acción árabe colectiva para abordar desafíos regionales. El auge y caída de la RAU ofrecen valiosas perspectivas sobre las complejidades de traducir los ideales panarabistas en una realidad política sostenible. Arab post-Nasser y cambios dinámicos. La muerte de Nasser en 1970 marcó un punto de inflexión para el panarabismo. Los líderes sucesivos lucharon por llenar el vacío dejado por el carismático liderazgo de Nasser, y el mundo árabe presenció un cambio en las dinámicas políticas. La era post-Nasser se caracterizó por una fragmentación de la visión panarabista, ya que los líderes lidiaron con las complejidades de la geopolítica regional. El surgimiento del sectarismo, exacerbado por tensiones históricas e intervenciones externas, se convirtió en un desafío significativo para el ideal panarabista. La guerra entre Irán e Irak en la década de 1980 destacó no solo las divisiones arraigadas en el mundo árabe, sino también el impacto de fuerzas externas en los conflictos regionales. A medida que los estados árabes priorizaban cada vez más los intereses nacionales sobre una identidad árabe compartida, el sueño de un Estado árabe unificado parecía más esquivo que nunca, dando paso a un enfoque más pragmático y realpolitik en las relaciones internacionales. La era post-Nasser refleja un periodo matizado de transición donde la visión panarabista se enfrentó a las complejas realidades de un Oriente Medio en cambio. Resurgimiento y desafíos en el siglo XXI. El siglo XXI ha presenciado intentos esporádicos de revivir el panarabismo en respuesta a desafíos regionales. La Primavera Árabe, una serie de protestas que se extendió por el mundo árabe en 2010 a 2011, reflejó un anhelo colectivo de cambio político y justicia social. Inicialmente, el movimiento avivó esperanzas de un espíritu panarabista renovado, ya que personas en toda la región exigían el fin del gobierno autocrático y la corrupción. Sin embargo, la secuela de la Primavera Árabe reveló las complejidades de lograr una visión árabe unificada. En lugar de un movimiento coherente hacia el panarabismo, la región presenció una divergencia de caminos, con algunos países experimentando transiciones democráticas mientras que otros enfrentaban conflictos prolongados e inestabilidad. Las luchas internas, intervenciones externas y trayectorias políticas divergentes presentaron desafíos formidables para la realización de una identidad árabe colectiva. A medida que la región navega por las complejidades del siglo XXI, los intentos esporádicos de revivir el panarabismo subrayan la tensión perdurable entre las aspiraciones de unidad y las intrincadas realidades de un Oriente Medio diverso y en evolución. Relevancia contemporánea y realidades regionales. Frente a cambios geopolíticos continuos, el panarabismo sigue enfrentando desafíos. El surgimiento de actores no estatales, como ISIS, y los conflictos por procuración que involucran a potencias regionales y globales, han remodelado la dinámica de Oriente Medio. La cuestión de la autonomía del Estado palestino, un principio central del panarabismo temprano, sigue sin resolverse, añadiendo una capa de complejidad a la búsqueda de la unidad árabe. Interdependencia económica y desafíos comunes. Mientras que la unidad política concebida por el panarabismo puede seguir siendo esquiva, la interdependencia económica ha surgido como una fuerza pragmática para la colaboración en el mundo árabe. Desafíos compartidos, como la escasez de agua, el desempleo juvenil y la necesidad de desarrollo sostenible, ofrecen oportunidades para que las naciones árabes colaboren, incluso si la unidad política permanece como una meta distante. El panarabismo, con su rica historia e ideales perdurables,
ha dejado una marca indeleble en Oriente Medio. Aunque el sueño de un Estado árabe unificado sigue sin cumplirse, el legado de la ideología persiste en la conciencia colectiva del mundo árabe. A medida que la región enfrenta desafíos contemporáneos, la relevancia del panarabismo puede evolucionar, adaptándose a nuevas realidades mientras mantiene una visión de identidad compartida y cooperación entre las naciones árabes.